buenas tardes a todos nuestros auditores. Acá estamos nuevamente en La Voz del Contribuyente. Yo soy Fernando Guerrero y nuevamente los acompaño en esto que es el segundo capítulo. Hoy día vamos a hablar un capítulo importante para todas aquellas personas que buscan conformar su empresa, crear una sociedad. Vamos a hablar de todo eso y para eso nos acompaña un abogado con gran trayectoria, docente universitario, también parte de la Escuela de Contadores de Chile, de la ECAS, y también fue parte también asesor legislativo en el Senado. Con nosotros en este segundo capítulo, Pablo Sánchez Márquez. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Un gusto para mí poder acompañarlo hoy día en el programa. Bueno, gracias a ti y vamos con la primera parte de este bloque. Partamos por la base. Muchas personas venden o prestan servicios, pero no tienen claro qué significa o cómo pueden formalizarse. Entonces la pregunta es, ¿cómo se forma una sociedad o qué es una sociedad y qué se diferencia de trabajar como una persona natural, como se dice en términos legislativos normales? A ver, una sociedad es un contrato por el cual dos o más personas estipulan poner algo en común con miras repartientes y los beneficios. Eso dice la ley, ¿ya? Ahora, para efectos prácticos, la sociedad es un tipo de persona jurídica. Y cada vez que una persona, un emprendedor, constituye o forma una sociedad, lo que está haciendo es separar su patrimonio personal del patrimonio empresarial. Y de esa manera se resguarda su patrimonio personal y ejerce la actividad económica solo sobre su patrimonio destinado a la sociedad. Entonces, la gran diferencia es esa, ¿no? Como tú vas separando tus patrimonios y por lo tanto todo lo que tú ejerces en tu industria va a quedar ahí, tanto los activos como los pasivos. Cuando formamos una sociedad es para tratar de diferenciar los bienes, tanto tuyos como de la empresa. Efectivamente, ese es el propósito. Se generan dos patrimonios, uno que va a ser el patrimonio de la sociedad o de la persona jurídica y tu patrimonio personal queda en tu esfera privada y no se confunden, entonces genera ese resguardo. Pero siguiendo con eso de formalizarse, aparte de ya el beneficio propio de quedar separados los bienes y evitar el tema de después de las quiebras y todo eso, ¿qué otros beneficios ayudan a la persona o al formalizarse correctamente desde el principio de formar una empresa bien, con todos sus términos legales? Sí. Mira, yo te diría que hay varios beneficios, pero yo te diría que te los puedo resumir en dos. Primero, no pones en riesgo tu patrimonio personal. Eso quiere decir que todas las deudas que tú contraes como sociedad o como persona jurídica van a quedar radicadas en el patrimonio de la sociedad. Y por lo tanto no van a poder perseguir tus acreedores, sino se van a cobrar las deudas que tú tengas como empresa en tu patrimonio personal. Eso es lo más importante. Y lo segundo, desde el punto de vista tributario, porque las personas naturales tributamos sobre nuestros ingresos, pero las personas jurídicas con fines de lucro, como las sociedades, tributan sobre sus utilidades. Y eso es una diferencia muy importante al momento de ver, primero, los impuestos que tengo que pagar y segundo, cuánto voy a pagar para efectos tributarios. Yo te diría que esos son los dos grandes beneficios de formalizar o de constituir una sociedad o una persona jurídica o este tipo de persona jurídica. Entonces, recapitulando, uno de los primeros beneficios, como nos mencionas, es separar estos ingresos y quedar todo dividido, tanto la persona natural y como la sociedad. Después, el segundo va a ser que las personas naturales van a siempre el impuesto a la renta que se paga sobre los ingresos. Entonces, a mayor ingresos, mayor puede ser tu impuesto a la renta. En las personas jurídicas, en cambio, no pagan sobre sus ingresos, sino que sobre sus utilidades. Entonces hay todo un proceso para calcular cuándo se genera renta por parte de una persona jurídica. Va a descontar ahí los costos, va a descontar los gastos, van a haber otros descuentos. Incluso puede acogerte a ciertos regímenes tributarios especiales para la pequeña y la mediana empresa.
Pero si tú no obtienes utilidades, entonces tu situación tributaria va a ser distinta a que si tú eres una persona natural. Porque si tú eres una persona natural con ingresos, vas a pagar, salvo el tramo exento. Digamos, hay un tramo exento en ambos impuestos, digamos, en el impuesto de primera categoría y en el global complementario. Pero la base sobre la cual yo voy a pagar va a ser distinta. Entre ingresos y utilidades hay harta diferencia para efectos tributarios. No, y ya pasando con la última parte de este bloque, ¿cuáles son los errores más comunes de quienes no se formalizan a tiempo? Mira, el error más común que yo he visto son principalmente dos. Una, poner en riesgo el patrimonio personal. Si yo no me formalizo, si yo no constituyo una persona jurídica, o no constituyo una sociedad en este caso, como había dicho anteriormente, todas las deudas todos los acreedores pueden hacer efectivos sus créditos, me van a cobrar las deudas, mi patrimonio personal. Si yo soy un emprendedor y no he constituido una sociedad y pido un crédito para destinarlo a mi emprendimiento, y además tengo un auto, tengo una casa, tengo bienes, bueno, los acreedores, el banco en este caso, por ejemplo, se va a hacer efectivo su crédito en mi patrimonio personal, y yo no quiero eso. Entonces, obviamente que poner en riesgo el patrimonio personal es algo que es un error común en el que se incurre en los emprendedores. Y el segundo, fíjate que cada vez que una persona va a emprender, tiene que estar consciente que cualquiera sea la actividad o el negocio que desarrolle, va a tener una autoridad fiscalizándolo, ya sea el Servicio de Impuesto Interno, ya sea la Dirección del Trabajo, ya sea si tú vendes, por ejemplo, comida, puede ser el Servicio de Salud. Y cada vez que tú cometes una infracción legal o reglamentaria, lo más probable es que se inicie un procedimiento sancionatorio. Y eso obviamente también genera costos muy altos para una persona que está ejerciendo el emprendimiento como persona natural, ¿no? A diferencia de alguien que está ejerciendo esa actividad como una persona jurídica, como una sociedad en este caso. Y para que les quede claro a todos nuestros auditores, bueno, ya en la segunda parte de este programa vamos a hablar sobre lo que van a ser los distintos tipos de sociedades, cuál es la que le conviene a usted, así que esté atento. Y recuerde que este programa está auspiciado y llega a ustedes gracias a Círculo Contable, apoyando la educación tributaria en Chile. Este programa es una producción de Contadores Chile Radio. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta acá en La Voz del Contribuyente. Estamos acá con Pablo Sánchez para que responda todas nuestras dudas sobre cómo formar, cómo constituir una sociedad y, por supuesto, preguntarle. Yo me estoy informando por ahí y hay distintos tipos de sociedades, pero ¿cuáles son las más usadas o las más usadas actualmente acá en Chile? ¿Y cuál es la diferencia entre estas? A ver, en Chile hay 6 tipos de sociedades. Tienes la sociedad colectiva comercial, tienes la sociedad de responsabilidad limitada, tienes la sociedad en comandita, sociedad por acciones, sociedad anónima, y una figura que no es realmente una sociedad desde el punto de vista técnico, pero que se denomina empresa individual de responsabilidad limitada. Esos son los 6 tipos societarios que existen hoy día. Y las diferencias, tú puedes tener a lo menos 3 criterios para diferenciarlos. Primero es la naturaleza. ¿Por qué? Porque hay sociedades que son de personas y otras que son de capital. Voy a explicar esto de la forma más sencilla. Las sociedades de personas se forman en razón de la persona del socio. O sea, lo relevante ahí, más allá del capital que se va a aportar, es la persona, por el conocimiento, por la trayectoria, puede ser infinidad de razones. Lo segundo es la responsabilidad, porque hay sociedades que son de responsabilidad ilimitada. ¿Qué significa eso? Que son sociedades que sin perjuicio de formar una persona jurídica distinta, no va a diferenciar el patrimonio de los socios de la persona de la sociedad. Es decir, las deudas igual se van a poder hacer efectivas en el patrimonio personal de los socios. Pero esa sociedad es una sola, que es la sociedad colectiva comercial,
que hoy día la verdad es que es muy, muy poco común. Porque ya todo el resto de tipos de sociedades, es decir, los otros 5, son sociedades de responsabilidad limitada. Es decir, que van a diferenciar el patrimonio de los socios del patrimonio de la sociedad. Y un tercer aspecto que a lo mejor es un poco más extenso, pero tienen que tenerlo en consideración los emprendedores, es el régimen de administración. El régimen de administración va a ser distinto tratándose de los distintos tipos de sociedades. Esos son más o menos como los 3 criterios que yo en general explico a los emprendedores para efectos de cuando están tratando de analizar cuál tipo societario más les conviene a ellos en su caso particular. Okay. Y consulta, porque acá tengo en la info que me han entregado, por ejemplo, que hay tanto la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad por acciones o sociedad de responsabilidad limitada. Uno puede cambiarse si ya está como conformado por una sociedad. ¿Puede cambiarse a otra? Sí, ese es un proceso que se llama transformación societaria. Es decir, yo voy a cambiar mi tipo de sociedad. Ahora, cuando yo quiero efectuar una transformación, va a depender mucho de cómo yo me he constituido. Esto es algo que no vimos en el primer bloque, pero hoy día hay 2 sistemas de constitución. Uno que digamos que se le denomina tu empresa en un día, que es el registro de empresas y sociedades, y cuyo registro lo lleva el Ministerio de Economía, es una plataforma electrónica. Entonces, en esa página tú te puedes constituir, te puedes transformar, puedes modificar, incluso puedes hasta disolver la sociedad, ¿ya? Pero si tú te constituyes como por el régimen tradicional, es decir, por escritura pública, cuyo extracto lo inscribes en el registro de comercio del conservador de bienes raíces y luego lo publicas en el diario oficial, todo esto en el plazo de 60 días. Si tú te quieres transformar, tienes que verificar si tú estás constituido en alguno de estos 2 regímenes. Segundo, si cumples los requisitos específicos de la sociedad a la cual tú te quieres transformar. Y tercero, tendrías que hacerlo ya sea en el registro de sociedades y empresas, en el Ministerio de Economía, o bien por escritura pública inscrita y publicada, si es que ese fue el régimen de constitución. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo último, si usted quiere constituir su empresa o sociedad, dispone de 2 acciones. La puede hacer de forma virtual en el sitio página web. Registro de empresas y sociedades.cl. Claro, o empresa en un día, que se le llama. Efectivamente. Y ahí puede hacer todos estos trámites digitalmente y puede ya constituir, o si no, puede hacerlo personalmente, yendo tanto al registro civil, haciendo todo notario, perdón. Claro, ahí uno va al notario, para eso se requiere una escritura pública. Esa escritura pública, el extracto se inscribe en el registro de comercio y después se publica en el diario oficial. Algo que los emprendedores deben tener en consideración son, primero, que la empresa en un día fue un sistema que se creó para incentivar el emprendimiento, y por eso se llama tu empresa en un día, porque efectivamente al momento de constituirse se asigna y se otorga un RUT provisorio por el Servicio de Impuestos Internos. Esto sin perjuicio que posteriormente de todas maneras hay que iniciar actividades. Pero es un régimen de constitución de sociedades que tiene costo cero y que es bastante más rápido que el otro sistema. El otro sistema, en cambio, claro, para tener una escritura pública necesitas un abogado. Claro. Ahí tiene un primer costo, luego tiene el notario, que tiene un segundo costo, luego tiene la inscripción en el conservador de bienes raíces, que va a tener un costo dependiendo del capital que se va a aportar, y finalmente tiene la publicación. Entonces, es un régimen más lento, es más caro, pero también tiene la ventaja que desde el punto de vista financiero otorga más seguridad para al momento, por ejemplo, de adquirir un préstamo, un crédito bancario. Los bancos son más reacios cuando los emprendedores se han constituido en el régimen electrónico, por ejemplo. Yo no entiendo son más hay burocracia, si se puede decir, más papeles y esas cosas. Claro, no entiendo por qué los bancos tienen tanto problema para prestarle a emprendedores que se han constituido en el sistema electrónico, a la diferencia del otro.
No entiendo cuáles son los criterios, la verdad, no sabría decir. Te imagino que será porque el capital es menor, porque el riesgo para ellos será más alto. Uno podrá entender esas razones. Pero ambos sistemas permiten constituirse e incluso permiten migrar el uno al otro. O sea, si tú constituyes tu sociedad en el sistema electrónico, puedes migrar al sistema de conservador de bienes raíces, y al revés. Si te constituiste en el sistema de bienes raíces, puedes migrar al sistema electrónico. Si tú hiciste eso, entonces tú puedes transformar tu sociedad en cualquiera de estos dos regímenes en el cual tú te constituiste. Por eso volví atrás, digamos, un poco Claro. en la historia de las sociedades, como para explicar esto. Si tú te constituiste en cualquiera de estos dos regímenes, te tienes que transformar en otra sociedad en el régimen en el que tú te has constituido. Mire, interesante ahí para que tomen apunte todos nuestros oyentes si ya quieren empezar a formalizar. Bueno, aparte de eso, de nuestro oyente, nos plantearon una pregunta y, por ejemplo, si yo soy un emprendedor o un prestador de servicio y una pyme, esto nos llegó la pregunta, ¿qué sociedad le convienen a estos tres personajes? Mira, eso va a depender de los factores, va a depender de varios factores, pero principalmente va a depender de lo que quiere el emprendedor. Si el emprendedor está solo, y siempre va a estar solo, tiene dos figuras societarias que le sirven. Una, la empresa individual de responsabilidad limitada, y la sociedad por acciones. Son las dos que le van a servir. Pero si son más de dos socios, entonces ya tiene otro tipo societario. Tiene la sociedad de responsabilidad limitada, tiene la sociedad por acciones. Las sociedades anónimas son sociedades para grandes empresas, son para grandes capitales. Entonces no es una figura societaria que yo vaya a recomendar generalmente, salvo que se trate de una inversión muy grande. Y además tiene una estructura de administración muy pesada, son una máquina muy tosca de repente para los emprendedores medianos, digamos. Entonces, las sociedades que yo generalmente recomiendo son la sociedad por acciones o la sociedad de responsabilidad limitada, viendo cuáles son las necesidades, cuáles son las características del negocio, qué van a hacer, etcétera. Entonces, el tipo societario va a depender mucho. La ley tiene, en este caso, nosotros como abogados tenemos que ajustarnos a los requerimientos del emprendedor, Claro. y darle la mejor opción en nuestra opinión. Entonces, por eso te digo, va a depender de varios factores en general. Pero, ahí, para los que no sepan, como dice acá, menciona Pablo, la empresa individual de responsabilidad limitada es para una persona que quiere separar su patrimonio de lo que es la empresa, si no me equivoco, Efectivamente, ¿no? sí. Y obviamente esta no admite socios adicionales, o sea que No. la persona solo tiene que estar solita. Ahí, Solo. por eso Solo. es para un tipo de emprendedor, y si usted quiere agregar más personas, ya ahí eso ya sería, tendría que cambiarse y buscar una sociedad por acciones, que eso Sí. ya Sí. puede añadir más personas, o también puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Claro, si es que se trata de una sociedad de personas, es decir, si es la persona del socio que es lo relevante más allá del capital aportado, por ejemplo. Pero esos son como los tres tipos societarios que en general hoy día son los más comunes, ¿no? Como estaba comentando anteriormente, las sociedades anónimas son sociedades de una estructura legal muy pesada, son muy burocráticas, están sujetos a la fiscalización de la CMF, son para grandes patrimonios. Entonces, Claro, hay que tener una gran estructura, abogados, contadores, de todo. y también eso, si toda mi info acá me sirve, también hay que tributarle la bolsa de valores, ¿no? Dependiendo, si es una sociedad anónima abierta, claro, esas son las que tienen acciones o transan acciones en la bolsa, y las sociedades anónimas cerradas son aquellas que no lo hacen, pero las sociedades anónimas son estructuras grandes. Mira, solo para graficar, para darte un ejemplo, Sí. hay tres industrias que tienen la obligación legal de constituirse como sociedad anónima: los bancos, las AFP y las ISAPRES.
Imagínese usted cómo tiene que ser su empresa para llegar ahí a convertirse en una sociedad. Bueno, aquí había una pregunta que tenía. Por ejemplo, una sociedad por acciones, ¿y cuál es la diferencia con la sociedad de responsabilidad limitada? ¿Cuál es una diferencia básica? La diferencia básica es la naturaleza. Esto es lo que venía explicando. Bueno, la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de personas. Son sociedades que se constituyen en razón de la persona del socio. Por eso, si es que uno de los socios desiste de permanecer en esa sociedad, la sociedad se disuelve. ¿Por qué? Porque es una sociedad que se conforma en razón de las personas, no necesariamente del capital. En cambio, en una sociedad por acciones, como una sociedad de capital, da lo mismo quién es el dueño de la acción, porque ahí lo relevante es el capital. Por eso, en una sociedad por acciones, por ejemplo, dependiendo de cómo quede configurado esto en el estatuto social, hay libertad para comprar y vender acciones a terceros ajenos de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, eso no se da porque el patrimonio no está dividido en acciones, sino en lo que se llaman los derechos sociales. Y habiendo derechos sociales, si uno de los socios quiere retirarse de la sociedad, entonces la sociedad se disuelve, por ejemplo. Claro. Pero entonces, la otra, en cambio de acción a valor, puede continuar. Continúa, sí. Claro. Viendo como el tema de los errores que hay, usted que ha sido parte de este proceso, hay muchos errores a la hora de constituir una empresa. ¿Cuáles son los errores más comunes que comenta la gente al principio? Mira, el error más común es un error, yo te diría, de un error de proyección. Porque elegir el tipo societario no es tan complejo como el error en la proyección del negocio. Y eso va a tener impacto, va a tener efecto, obviamente, al momento de elegir un tipo societario. Disculpa, aquí llamamos proyección. Proyección, estoy hablando, por ejemplo, del régimen tributario. Estoy hablando de aspectos ya desde el punto de vista de la legislación laboral, por ejemplo. ¿Cuántos trabajadores voy a tener? Va a tener implicancia en la cuantía de las multas que la Dirección del Trabajo me puede aplicar, por ejemplo. Si yo tengo una proyección de cierto nivel de ingresos que yo sé que en algún momento voy a poder superar, pero que en el mediano plazo no, entonces puedo acogerme a un régimen tributario específico para ciertos tipos de sociedades, para una pyme, por ejemplo. Entonces, yo te diría que los errores más comunes no son tanto en la elección del tipo societario, pese a que sí he visto harto de ese tipo de errores, ¿no? Elegí una IRL, después quiero sumar socios, ya no puedo porque la empresa individual no me permite eso. Claro. Pero si yo tengo una proyección de cuánto van a ser mis ingresos, de cuál va a ser mi régimen tributario, de cuál va a ser el impacto en materia laboral, tributaria o de otra área, claro, eso al momento de constituirse tiene que estar súper claro. Súper claro. Y por eso es súper importante que los emprendedores que vayan a formalizarse se asesoren, que busquen la mayor cantidad de información posible. No es difícil. Este tema es sumamente importante, es súper comprensible entender todas estas cosas. No estamos hablando aquí de misterios, no necesito hacer pacto con nadie para entender este tipo de materia. Solo necesito asesorarme, buscar buena asesoría, estudiarlo, entenderlo, y yo creo que con eso voy a tener más o menos una visión de cómo va a ser mi negocio al momento de formalizarme, cómo va a ser hacia adelante. Claro. Entonces, como para todos los que nos están escuchando, anoten eso, recuerden, antes de formalizar su empresa tienen que tener todo claro, asesorarse bien, buscar información y que quede toda la perfección, porque después todo esto trae consecuencias, y es lo que vamos a ver en el tercer bloque. Ahora nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, y recordar que este programa llega a ustedes gracias a Círculo Contable, apoyando la adecuación tributaria en Chile. Recordamos también que este programa es una producción de Contadores Radio Chile.
Bueno, Pablo, siguiendo con este tema de crear la sociedad, las empresas, y ya más o menos vimos primero el tema de elegir qué es una sociedad primero, después elegir el tipo bien de sociedad, la que quiero armar, y ahora que ya está funcionando esto, ¿cuáles son los principales riesgos que deben tener en cuenta los socios o los representantes legales? A ver, varios riesgos. El primero es actuar siempre dentro del giro elegido por la sociedad. Algo habíamos comentado en la pausa respecto de las empresas individuales de responsabilidad limitada, que son siempre uno. Claro. Resulta que la ley establece que va a ser de responsabilidad limitada en la medida en que el empresario individual actúe dentro del giro de la empresa. Es decir, si el empresario individual efectúa cualquier acto o negocio que no esté dentro del giro, va a responder con su patrimonio personal. Entonces, Que eso hay que tener ojo porque ahí te embargan la casa, hay todo lo que tienes. hay que tener mucho ojo porque evidentemente si yo adquiero un crédito como empresario individual de responsabilidad limitada y lo destino para algo que no está dentro de mi giro como empresario individual de responsabilidad limitada, entonces efectivamente ahí la responsabilidad limitada se rompe, por así decirlo, y van a poder hacer efectivo eso en mi patrimonio personal. Del punto de vista de los riesgos, también los socios o los representantes legales siempre tienen que actuar dentro del giro. Eso es sumamente importante. Segundo, los representantes legales tienen responsabilidades legales que son importantes que las sepan, porque cuando no se cumplen puede generar perjuicios para la sociedad. Estoy hablando, por ejemplo, si tienen que llevar registro de accionistas. Estoy hablando, por ejemplo, de la contabilidad de la sociedad, que es muy importante. Son algunas de las obligaciones que los representantes tienen y que si no se cumplen o si no las observan bien, pueden generar perjuicios, pueden traer problemas en realidad para la sociedad. Entonces, yo diría que esos son principalmente uno de los dos riesgos que a veces he visto. O sea, deben cuidarse tanto si están solos, ver obviamente mirar el tema del giro personalmente, y si están viendo como representantes o socios de una empresa, también estar fiscalizando, si se podría decir, a tu propia empresa, porque después eso trae consecuencias. Claro, porque si un socio que es representante además toma una mala decisión, bueno, eso va a tener efecto en toda la sociedad. Va a tener efecto en los potenciales beneficios que podrían haber llegado a obtener, pero que no lo obtuvieron por una mala decisión. Y eso va a hacer que finalmente todos tengan que soportar el costo de eso, o soportar las pérdidas de eso. Entonces, claro, si yo soy socio en una sociedad y en la que yo no soy representante legal o no soy parte de la administración, eso a mí no me quita la responsabilidad de estar pendiente de hacia dónde va esto. No puedo tener injerencia en la administración. Es decir, si nosotros tenemos un representante legal o tenemos un administrador, él es el que toma la decisión. Claro. Pero yo como socio, obviamente, tengo que estar pendiente de que las decisiones también sean las mejores posibles. Entonces no por tener a un jefe o un representante legal de la empresa, debo dejar que él tome cualquier decisión. Siempre tengo que estar atento a lo que se hace en la empresa. Hay que estar pendiente, hay que estar vigilante de que las decisiones sean las mejores para toda la sociedad, de manera de evitar mayores riesgos. A ver, la actividad empresarial es una actividad riesgosa per se. Siempre va a haber riesgo. Es parte de la esencia, de hecho, de la empresa tener riesgos. Pero lo ideal aquí o donde hay que poner el énfasis en que estos los riesgos sean o bien más o menos controlados o más o menos aminorados. Cosa de que, como nosotros nos hemos constituido en sociedad, la intención es generar utilidades, la intención es generar beneficios, no generar pérdidas. Entonces, por eso hay que estar siempre pendiente de cuáles son las decisiones, cuáles son los negocios, hacia dónde vamos, en general. Eso
diría yo que son como los riesgos que hay que tener siempre presentes. Claro. Siguiendo con el tema de las empresas de sociedades, ¿qué pasa si no presento impuestos o no tengo bien llevado el libro de socios? ¿Cuál es el riesgo que hay ahí? Hay hartos riesgos, dependiendo de qué órgano público tengo encima mirándome. Pero, a ver, en términos generales, si yo tengo que pagar IVA, que se declara y se paga, 12 o 20, y no lo hago, el primer efecto que yo voy a tener, el primero, que esto es un tema un poco legal, pero es que me va a aumentar el plazo de prescripción. Esto es decir, que me van a poder cobrar ese IVA de ese mes por 6 años más. En vez de hacerlo en 3, me lo van a cobrar por 6 años. Entonces, voy a estar 6 años, a lo mejor, yendo y viniendo con el servicio de impuestos internos por un IVA de un mes. Lo mismo puede ocurrir con la renta. La renta también es un impuesto sujeto a declaración. Entonces, si yo no declaro durante un año tributario, inmediatamente mi periodo de prescripción va a aumentar al doble, o sea, de 3 a 6 años, y voy a estar 6 años a lo mejor yendo y viniendo con trámites, con abogados, con papeleos por un solo año tributario o por un solo mes tributario. De verdad no vale la pena. Lo segundo es que si yo no tengo bien llevado, por ejemplo, el libro de contabilidad, esto es algo muy, muy común de repente, va a depender mucho de qué se refiere con eso no lo tengo bien llevado. Eso se refiere que no emití boletas o no emití facturas, entonces a mí me pueden multar por la no emisión de boletas de documentos tributarios, y además pueden considerar que mi contabilidad es maliciosamente falsa. Claro. Y eso va a tener el mismo efecto, me va a aumentar el plazo de prescripción. Esto sin perjuicio de las infracciones tributarias y eventuales delitos tributarios que yo pueda cometer. ¿Ya? Entonces hay que tener siempre ojo, porque esto puede partir como algo muy pequeño, como algo muy sutil, pero que me puede llevar unas consecuencias más allá de lo deseado. Entonces, si usted tiene que declarar IVA, si usted tiene que declarar renta, hágalo. No se gane años de burocracia y de cosas y de costos que a lo mejor usted no tenía contemplado, y que van a generar un perjuicio para usted o para la sociedad. Claro, hablando de recomendaciones como tener un buen abogado, ¿qué otras recomendaciones daría para evitar estos errores y, aquí como dice, mantener una formalización de manera saludable, sin llegar al... Ya, lo primero, la primera recomendación al momento de formalizarse es que usted sepa bien qué sociedad tiene, cuáles los órganos de administración, cómo se va a administrar, quién va a ser el responsable de la administración. Guarde todos y cada uno de los documentos de la constitución de la sociedad, guárdelos, sepa cómo buscarlos, claro, sepa dónde encontrarlos. Siempre se pierde ese papel y queda la escoba. Es lo más importante, mantener en custodia, uno dice estos términos abogados, pero guardar, digamos, toda la documentación relevante. Para mantener una formalización sana o una sociedad sana, sepa qué tipo de contabilidad tiene que llevar, sepa los libros contables que está llevando, que estén llevados en orden. En esto es clave que ustedes o contraten un buen contador, un contador confiable, con experiencia. No solo es amigo que está terminando el curso de contador. Un contador serio y que tenga experiencia en este ámbito, ¿no? Sí, yo siempre recomiendo buenos contadores, en general recomiendo los colegas que yo tengo en la Escuela de Contadores Auditores de Santiago, dependiendo del tipo de emprendedor también. Hay algunos que tienen un énfasis más en empresas grandes, otros en empresas más pequeñas, pero siempre recomiendo tener un buen contador. Y segundo, también recomiendo, y esto no es porque yo sea abogado, pero recomiendo siempre tener un buen abogado que además se maneje en estos temas, que tenga conocimiento tanto de aspectos tributarios, laborales, comerciales, que le pueda dar una mirada integral a lo que necesita. Pero lo principal, si tú pudieras resumir todo esto que te acabo de decir en una sola palabra, es orden. Sí. Orden. El orden es fundamental. Guardar los documentos, fecharlos, si los guardas en tu computador, tenerlos
identificados, saber de qué se tratan, de cuándo es la fecha, etcétera, etcétera. Yo creo que eso puede evitar muchos problemas que tienen los emprendedores hoy día, evitarlos. Y bueno, para eso también hay contadores que también se pueden dedicar a eso, como a manejar esa información, abogados también. Pero lo más importante, orden, siempre. Claro. Orden. Preferir el orden que después que el desorden, claramente, que quede todo esparcido por todos lados. Así que recuerde los consejos que le acaban de dar, tener todo ordenado, sus papeles. Y recuerde también siempre estar asesorado tanto por temas de abogados como también contadores que le manejen los libros y todo eso. Adelante. Mira, una última recomendación que voy a dar a los emprendedores, este lo doy porque yo me dedico a este tema, pero también tengo un área de derecho público. Nunca le tengan miedo a los fiscalizadores, jamás, nunca. Todas las personas que emprenden son personas que están contribuyendo al bienestar y al bien común del país. Tienen que cumplir la ley, tienen que cumplirla, háganlo. Pero cuando usted lo vayan a fiscalizar, el fiscalizador también tiene que cumplir con la ley y también tiene que actuar dentro del marco de sus competencias. Y si usted tiene claridad respecto a eso, jamás le tenga miedo a un fiscalizador. Porque si usted tiene todo en regla, no hay nada que esconder. Si usted tiene todo ordenado, va a poder demostrar cualquier cosa. Que el que nada hace, nada teme. Finalmente, y al final los tribunales, a veces me ha pasado, me llegan personas y me dicen, oye, me multaron por 100 UTM. Y yo, oye, pues a ti no te pueden multar por 100 UTM porque la ley establece esto. Ah, no, a mí me multaron por 100 UTM. Bueno, voy a los tribunales inmediatamente van a dejar esa multa sin efecto. ¿Por qué? Porque muchas veces los fiscalizadores también son seres humanos, se pueden equivocar. Claro. No sé. Entonces, nunca tener miedo. Ustedes, si están dentro del marco de la ley, no hay nada que ocultar. Y finalmente, si ustedes le imponen una multa en el proceso de fiscalización, pueden reclamarla, pueden rebajarla, pueden sustituirla, tienen un abanico de posibilidades que pueden ir aminorando ese mal rato, por así decirlo. Así que sí. Yo creo que eso son las dos recomendaciones. Es orden y jamás temerle a la fiscalización. Oiga, grandes recomendaciones y consejos para todos nuestros oyentes emprendedores. No teman tanto a emprender, o si se complican ya cuando está formada su sociedad o empresa, no tengan miedo a consultar y a temer a las entidades fiscalizadoras. Así que eso, quédese con nosotros. Ya nos vamos con la última parte del programa, así que nos vamos con la última pausa musical. Ya volvemos. Y ya estamos de vuelta acá en La Voz del Contribuyente para este último bloque, y recordar que este programa es traído por Círculo Contable, apoyando la educación tributaria en Chile. También este programa es traído gracias a una producción de Contadores Chile Radio. Bueno, Pablo, terminando ya acá nuestro último bloque, ya dejando esta reflexión final para todos los que nos escuchan, ¿por qué las personas deberían motivarse más a formalizar, a sellar su negocio? ¿Hay beneficios estatales? ¿Cuáles son los beneficios a largo plazo que pueden obtener ellos al crear su sociedad? Varios beneficios. Primero, decirle que emprender es bueno. Emprender es bueno para el país. No solamente va a ser bueno para el emprendedor porque va a desarrollar su proyecto personal, porque a lo mejor va a cumplir su sueño. Es bueno emprender, es bueno generar riqueza, es bueno acumular riqueza, que nunca les digan lo contrario. Acumular riqueza es lo mejor que le puede suceder a un país. Claro. Y es bueno además generar empleos. Mira, a lo mejor tú puedes tener un trabajador. Bueno, ese trabajador hoy día tiene un ingreso, tiene un trabajo, tiene una familia detrás, o tiene a lo mejor el cuidado de sus padres, qué sé yo. Pueden ser millones de circunstancias personales, pero es bueno emprender, es bueno generar riqueza, es bueno acumular la riqueza y es bueno generar empleo. Si lo va a hacer, hágalo, no deje que nada le impida. No tenga miedo. No, hay que ir sin miedo a nada ni a nadie. Así que emprender siempre es bueno. Es una actividad riesgosa, obviamente, sí, pero hay
miles de alternativas legales para volver a reemprender, para etcétera. Entonces, eso da, me imagino, para otro programa, pero es bueno hacerlo. Segundo, si lo va a hacer, hágalo bien, hágalo en las reglas, constituya una sociedad, vea cuál es la mejor para usted, separe su patrimonio personal de su patrimonio empresarial, no los confunda, no los mezcle, lleve todo en orden, de manera que esto sea beneficioso y no constituya para usted un cacho, no constituya un lastre, burocracia, papeleo. No. Lo ideal es que usted lo haga bien, lo haga dentro de las reglas, y yo creo que los beneficios son infinitamente mayores a hacerlo así de no formalizarse. Algo hablaste ahí sobre beneficios estatales. Hay un montón de fondos para pequeños y medianos emprendedores, principalmente en un servicio público que se llama Cercotec. Cercotec tiene capital semilla, capital abeja, todo para incentivar a nuevos emprendedores a iniciar esta ruta del emprendimiento. Hay otros fondos también para otro tipo de sociedades, pero buscar también cuáles son los beneficios o los concursos públicos, qué sé yo, que se pueden dar o a los que puede acceder. Y yo creo que tener una estructura legal clara, adecuada, ordenada, en la que usted esté consciente de las cosas que tiene que hacer, que lo que puede hacer, las que no puede hacer, yo creo que eso, genera un beneficio tan bueno para los emprendedores, porque les da tranquilidad, les da una paz mental que cuando tienen situaciones adversas o situaciones como de caso fortuito, cosas que imprevistas, no lo van a sorprender tanto, porque como usted ya sabe lo que puede esperar, entonces va a estar más preparado. Yo creo que eso sería como las ventajas o el mensaje que a lo mejor yo puedo darle. Emprender siempre va a ser bueno. Hágalo bien, hágalo en regla, y los beneficios van a superar con creces todos los costos que hay que asumir por hacerlo. Claro, entonces recuerde, hay tantos beneficios estatales como también los beneficios propios, generar riqueza. Crear una sociedad le puede ayudar también a otras personas, como lo decía Pablo acá, generando empleos, puede ser a amigos, vecinos, gente que usted conoce, y también puede ayudar a que ellos también crezcan. Así que no tenga miedo a generar una empresa, y acá con todo lo que le hemos mencionado, puede ya tener una base para si quiere emprender, claramente, ¿no? Sí, y lo otro es que yo diría que en Chile cada vez más personas están emprendiendo porque se dan cuenta que el trabajo dependiente no es lo que ellos estaban esperando. Y yo creo que si hay personas que en lugar de trabajar, mira, incluso en lugar de trabajar en tu propia profesión, si tú tienes un sueño, tú quieres hacer algo, no vas a ser el único. Alguien también está pensando en lo mismo. Yo hubo un tiempo que yo tuve mi emprendimiento. Yo soy abogado, me dedico a hacer clases, pero tengo un emprendimiento. A mí me encanta leer, me gusta leer en inglés, de hecho. Entonces decía, ¿por qué este libro no está en español? Claro. Y bueno, yo sé inglés, pues, y sé español, y además puedo traducir, y tengo contactos con traductores, tengo contactos con editoriales. Algo vamos a hacer. Y lo hice, me ha ido bastante bien, he tenido una muy buena acogida. Si eso puede pasar en el mundo de los libros, que uno puede decir que es como un mundo muy, muy de nicho. Claro. No, cualquier emprendimiento. Yo, personas que, de repente escucho personas que venden o preparan detergentes en sus casas, tienen laboratorios, claro, sí, venden detergentes. Y ya no solamente le compra el vecino, ya después le va a comprar toda la población, toda la villa, todo el blog, claro, qué sé yo, y después le va a comprar el negocio de la esquina, y el negocio de la esquina le va a vender al del otro, y así. Se va armando una red. Se va armando una red. Yo me acuerdo también este papel higiénico que salió un tiempo, el incoludido. Ah, ¿no? Sí. También. Imagínate, vender confort. Uno dice, ¿cómo te vas a poner a vender confort? No, yo quiero hacerlo. Y otro ejemplo, piensa ahí en Marcelo Guital. Marcelo Guital es un tipo que vendía agua. Claro. Agua benedictino. Agua.
Él vendía agua. Y resulta que un día llegó una empresa muy grande y dijo, te voy a comprar tu agua. Y le compró el agua. Entonces, no tengan miedo a emprender, háganlo, es bueno, genera empleo, genera riqueza, te da tranquilidad. A lo mejor si tu sueldo no te da para, qué sé yo, irte de vacaciones a Disney, pero tu emprendimiento sí te lo va a dar. Lo que sí es que tienes que saber que el emprendedor es emprendedor 24/7. Claro. Entonces, pero si estás haciendo lo que realmente te gusta, no. Hay que emprender, generar riqueza, acumularla. Imagínate las oportunidades que también le puede dar a tu familia, a tus hijos, generando más riqueza y empleo. No perder esas oportunidades que se dan. Nunca. Mira, qué lindo mensaje acá entrega Pablo. Darte última parte del espacio si quieres promocionar tus redes sociales. Mencionaste también tu emprendimiento, así que te dejamos libre el micrófono para cualquier cosa ahí si quieres promocionar. Adelante. Bueno, yo primero agradezco la invitación a participar de este programa. Los que quieran conversar conmigo o hacer preguntas o tienen dudas legales pueden ir a abogadoslitis.cl. Abogadoslitis.cl es mi página web. Con mi socia ahí tengo una abogada que se dedica a los delitos económicos. O bien en mi Instagram, Pablo Sánchez o Pablo-Sánchez abogado. También pueden contactarme por ahí. También soy profesor en la Escuela de Contadores y Auditores de Santiago, donde enseño ahí el ramo de Derecho. Así que tienen esas 3 vías para poder conversar conmigo, pero mi mensaje principal para los emprendedores es: siga adelante, hágalo, no deje que nada lo detenga. Si es su sueño, si eso es lo que quiere dedicarse, si esa es su pasión, sígalo. Y si necesita, mire, los trámites burocráticos, los trámites legales, para eso existimos nosotros los abogados. Para todas las cosas contables, que el libro que es mayor que el libro de venta, para eso están los contadores. Usted tiene que enfocarse en una sola cosa, que es seguir su sueño. Las cosas accesorias lo pueden hacer las personas que nos dedicamos a eso, pero usted tiene que tener la mirada fija en su meta. Claro. Ese yo creo que puede ser el mensaje principal que le puedo dejar a los emprendedores hoy día. Mira, qué buen mensaje nos acaba de dejar acá nuestro invitado. Y así con esas palabras nos despedimos de este segundo capítulo de La Voz del Contribuyente. Mi nombre es Fernando Guerrero, me despido de ustedes. También a producción, un saludo a Andrés Arancibia y a Pablo González Di también, que estuvo en nuestra producción, no está acá, pero siempre con nosotros. También recordarles que este programa es traído gracias a Círculo Contable, apoyando la educación tributaria en Chile, y este programa también es bajo la producción de Contadores Chile Radio. Yo me despido. Chau.